Oh, buen querido hermanos, muy buenos días en esta mañana. Que el Señor me los guarde y su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos da la oportunidad de levantarnos, nos da la oportunidad de caminar, nos da la oportunidad de seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro consolador, tú eres aquel que nos ayuda siempre en este camino. Te doy las gracias en esta mañana, Espíritu Santo, por tu gran infinita fidelidad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Y esta mañana quiero hablarles un poco, hermanos, sobre algo que el Señor ha estado mostrando en mi vida. Sobre la vida, de la importancia de un matrimonio. La importancia, hermano, de realmente ser un matrimonio que lleve a cabo la voluntad de Dios. Realmente lleve a cabo, hermano, y se comprometa, tenga un compromiso delante de Dios. Un matrimonio, hermano, que un día estuvieron delante de Dios. Un matrimonio que un día hacían la voluntad de Dios, hermano, como en el caso del matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos eran un matrimonio que caminaba, hermano, conforme a la voluntad divina. Pero qué tan importante es, hermano, es no anular los pactos, los compromisos, y no por lo importante que en el matrimonio no le mientamos al Espíritu Santo. Qué importante es eso. Por eso le puse, hermano, a este título, le puse un matrimonio que anula sus pactos y le miente al Espíritu Santo. Fíjese que en este tiempo estamos viviendo tiempos de muchas luchas dentro de los matrimonios. Y más cuando se desconectan del Espíritu, hermano, y más cuando el matrimonio le miente al Espíritu. Qué tan delicado es cuando hay un matrimonio que se une para abandonar las cosas de Dios. Qué tan delicado es que un matrimonio se una, hermano, le mientan al Espíritu, pero en un principio no era así. Quiero recordarles, hermano, que la importancia de que el punto del Evangelio es acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. La importancia del Evangelio, hermano, es acordarnos. Por eso dicen en Apocalipsis: acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz tu primer amor. Lo que estoy diciendo es: vuelve a casa, vuelve a hacer las primeras obras que hacías. En veces que no te quedes en ese sentir de que fui. No te quedes en ese sentir, sino quédate realmente en el sentir de decir: yo voy a volver a tomar mi privilegio, voy a tomar, yo y mi esposo, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Qué tan importante es eso? Por eso estamos viviendo tiempos de muchas luchas dentro del matrimonio que se desconectan del Espíritu Santo. Hermano, pedimos en el nombre de Jesús que usted no se desconecte del Espíritu, y si se ha desconectado, vuelva a conectarse delante de Él. Definitivamente Dios, hermano, Dios está llamando a matrimonios en este tiempo como lo hizo en el principio. En el principio Dios estableció un matrimonio. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio en este tiempo, hermano? Pues que ellos estarán llevando el bendito evangelio en este tiempo. Realmente los verdaderos discípulos, realmente los que realmente están evangelizando, los que realmente están llevando la palabra, se llaman las familias. Las familias. Los matrimonios, hermanos, que tengan el toque, que tengan que tengan el parecer del Espíritu Santo, los que no se desconectan del Espíritu. Y sobre todo, querido hermano, es que no le mientan al Espíritu, porque alguien se puede desconectar, pero mentirle al Espíritu, eso es muy delicado. Por eso, mentirle es justificar todo hecho y ponerse de acuerdo para mentirles. Por eso, hermano, en esta mañana quiero hablarles un poquito sobre el por qué en el principio
hermano, Dios estableció que los matrimonios fueran llenos del Espíritu Santo. Fueran llenos del Espíritu Santo. Bendiciones, Fanny, allá en Tepeji, que Dios me la bendiga. La hermana Angélica, que Dios me las guarde. Hermano, pero en este tiempo son los matrimonios que van a estar llevando el Evangelio. En este tiempo son los matrimonios, las familias que les serán de mayor testimonio, van a ser de mayor o de gran testimonio ante las personas. El Señor está llamando a familias, está llamando a generaciones. Usted sabe que dice que tribu, pueblo, naciones, lenguas estaban delante de Él. Así que, hermano, donde quiera que esté, donde quiera que usted esté, qué tan importante es su familia delante de Dios. Qué tan importante es el matrimonio delante de Dios. Pero queremos evitar, hermano, de que haya un matrimonio que anule los pactos y que le mienta al Espíritu. Por eso en el libro de Hechos 11, versículo 14, cuando dice el Señor, hace una promesa, hermano, dice, y Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando empecé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre nosotros en el principio. Quiere decir que la familia, cuando cayó el Espíritu Santo sobre la familia de este centurión, hermano, se derrama el Espíritu Santo y los toma toda la familia. Quien toma toda esa familia, hermano, y fueron las familias que fueron a evangelizar. ¿Por qué? Porque en Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Que es lo que nos está enseñando, hermano, que hoy el Evangelio, cuando alguien es salvo, toma la familia. Pero esa familia, dice, hermano, quien toma nombres, toda familia. Quiere decir que Dios toma familia para alcanzar familias. Dios toma familia para alcanzar familias y ser llevados juntamente, hermano, al reino de Dios. Son las familias, son los matrimonios que realmente Dios toma para alcanzar a otras familias, para alcanzar a otros matrimonios, para meterlos. Son las familias, es el matrimonio, hermano. Por eso, así que como Israel está formado, hermano, por 12 tribus, la palabra tribus significa familias. Así también Dios nos ha sacado de las naciones, hermano, para hacer, pero por familia. Así que, pero quiero que entendamos, hermano, que una familia está formada por un padre, por una madre, o sea, por un matrimonio. En este matrimonio, hermano, pero los matrimonios hoy en día están siendo deteriorados de la imagen que Dios les dio, en sus normas, en sus conductas, completamente contrarias al diseño de Dios, completamente contrarias al diseño de Dios. Por eso dice en el libro de Génesis, mira, este es el diseño, este era el diseño, pero cuando hablamos de diseño, hermano, todavía nos falta que Dios tenía un plan para ese matrimonio. Por eso en Génesis 1:26 dice, entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificados y multiplicados. Dice que señoreaba y sojuzgarla. Esto nos está diciendo que el diseño de Dios, hermano, era que este matrimonio, que esta pareja, los dos ejercieran autoridad. Los dos tuvieran una autoridad. Y la autoridad tiene que ver con sujeción. Los dos se sujetaran. ¿A quién se iban a sujetar ellos? Al Espíritu, hermano. Porque ahí eran ellos espíritu. Tenían que sujetarse en el Espíritu. Claro, cada uno en su propia función. En su función, hermano. Cuando Dios, hermano, ¿a quién se iba a sujetar? Eva se iba a sujetar a Adán. Y Adán se iba a sujetar al Señor. Pero vemos, hermanos, que ella no se sujetó. ¿Por qué no le enseñaba sujeción a ella?
Vimos que los dos recibían enseñanza, los dos eran tratados delante de Dios como pareja, como matrimonio. Y le digo al Señor que ellos iban a ser de bendición. Pero que dentro del huerto ellos tenían hijos, hermano, pero vemos que cuando este diseño de Dios, hermano, es que tuvieran hijos de acuerdo a la voluntad divina. Este matrimonio iba a tener hijos conforme a la voluntad divina. Por eso ese matrimonio fue diseñado solamente, exclusivamente para agradar a Dios. Esa familia fue diseñada exclusivamente para agradar a Dios. Mira, hermano, porque de ahí a ellos se les encomendó que ellos poblaran la tierra. Y no solamente iban a poblar la tierra, sino que, hermano, en ellos iban a encargarse, hermano, de que ellos fueran ejemplo de adoración, fueran ejemplo, hermano, donde las demás familias, los demás matrimonios hicieran lo mismo que ellos delante de Dios. Porque esa era la función, hermano. Esa era la función. Fue un matrimonio diseñado para agradar a Dios. Fue una pareja diseñada para agradar a Dios. Una familia diseñada para agradar a Dios. Ahí, hermano, por eso usted debe de sentirse privilegiado de ser un matrimonio, una familia que Dios los ha tomado y toda la familia está sirviendo. Pero tenga mucho cuidado, hermano. En este camino tenemos que tener mucho cuidado, porque no es como empiezas, sino cómo terminamos. La gente hoy se jacta, hermano, pero luego vienen situaciones que ponen a prueba el matrimonio. Por eso, hermano, yo veo que tenemos que llegar juntamente con eso. Por eso, hermano, que ellos fueron un matrimonio diseñado para agradar a Dios, hermano, y claramente iban a andar en el Espíritu. Por eso eran espíritu y tenían que moverse en el Espíritu. Dios los envió, hermano, a que ellos poblaran la tierra, a que ellos fueran ejemplo. Por eso luego dice, y los bendijo. Esta palabra bendijo significa santificar. Quiere decir que y los santificó. Por eso dice la Escritura, hermano, que ese matrimonio, o sea, tenía que ser un matrimonio santo, que dependiera y fuera guiado por el Espíritu Santo. Ese matrimonio, dice, los bendijo, o sea, ustedes serán de bendición, a ustedes los santifico. Y ese matrimonio iba a enseñar, esa familia iba a enseñar a otras familias lo que es el matrimonio en santidad, la familia en santidad. Porque ellos empezaron a poblar la tierra, hermano, pero iban a poblarlas guiadas por el Espíritu. Y a tomar familias para Dios, hermano. Así ese era el matrimonio que había en el Edén, hermano. Un matrimonio, una pareja para agradar a Dios. Fueron diseñados para agradar a Dios. Por eso debe sentirse privilegiado que tú y tu casa se haya derramado el Espíritu y los haya escogido para agradar a Dios. Que a tú y tu familia los haya Dios escogido para agradar a Dios. Pero ellos no podían. El huerto representa el plan de Dios. El diseño era, hermano, que iban a agradar a Dios. El diseño era que ellos iban a hacer testimonio, pero el plan de Dios, hermano, era el huerto. En el huerto, en el Edén estaba el plan de Dios. Cuando Dios los diseñó y los formó, les dio un diseño santo, un diseño agradable. Pero cuando los mete en el huerto, les dio un plan. Y por eso Edén significa placer, deleite, delicadeza, delicia. Eso significa Edén. Eso representa entonces, hermanos, que ellos vivían cuando estaban junto a Dios. Ellos vivían su matrimonio junto a Dios. Era una delicia. Y no era una delicia, hermano, porque ellos abrazaban y besaban y se decían palabras hermosas, sino que porque era una delicia que ellos con placer
servían a Dios el uno con el otro. No era tanto porque se amaban los unos con el otro, sino porque para ellos, tanto el hombre como la mujer, tenían de placer, tenían de deleite disfrutar la presencia, tenían como deleite servir a Dios, tenían como deleite juntos rendirles su vida a Dios. Ese era su deleite. Ese era su deleite de ellos. Disfrutar la obediencia, disfrutar lo que Dios les mandara a hacer. Ellos lo hacían, hermano, porque estaban en mutuo acuerdo. Por eso la palabra unidad, y los unió, quiere decir que estaban en mutuo acuerdo. Pero sino que ellos realmente amaban a Dios. Ellos, los dos, obedecían a Dios, hermano. Ese matrimonio, su vida en el Señor se convirtió en un placer para los dos. ¿Y sabe cuál era el placer de ellos que tenían? El placer que ellos tenían era estar dentro de los planes de Dios. Ellos entendieron que era un matrimonio dentro de los planes de Dios, que dentro de los planes que fueron escogidos para santificar su matrimonio, y fueron escogidos para traer familias, dar ejemplo y dar testimonio a otros matrimonios. Fueron escogidos por el Espíritu y se derramó el Espíritu. Por eso es un privilegio. Es un privilegio estar con Cristo. Es un privilegio servirle a Dios. Porque eso, hermano, eso es estar dentro de los planes. Hay matrimonios a quien Dios no los usa, porque tanto el uno como el otro son iguales. Son iguales. Yo encuentro en las Escrituras 7 tipos de matrimonios, hermano. El matrimonio de Adán, el matrimonio de Noé, el matrimonio de Abraham, el matrimonio de Moisés, el matrimonio de David, el matrimonio, hermano, de la iglesia con Cristo, que es la perfecta, y el matrimonio que hoy tenemos nosotros. El matrimonio de Acab y Jezabel. Son 7 tipos de matrimonios. Pero cuando yo veo, hermano, cuando yo veo que ellos, su deleite de los dos, su placer de los dos, cuando estaban ellos en el huerto, era porque estaban dentro de los planes de Dios. Dios los había escogido a los dos para hacer testimonio, para dar el ejemplo, para traer familias, hermano, y poder guiarlos hacia Dios. Ese era el plan de Dios, que los haya escogido. Por eso tenemos que estar contentos, alegres de que Dios nos haya escogido para un plan, para estar dentro del plan de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo, hermano, como matrimonio, como pareja. Pero a estas alturas, querido hermano, ¿será que estamos en la posición? Voy a preguntarme, hermano, si nosotros como matrimonios en verdad somos ejemplos para alcanzar a otros en el matrimonio. En verdad, hermano, ¿en verdad que estamos hoy en día en la posición de cumplir los planes de Dios? ¿Será que este es el matrimonio que tenemos? ¿Es el que Dios diseñó? ¿Será que, hermano, que ese es el matrimonio que tenemos? ¿Ese es el plan de Dios? Nada más hagámonos una pregunta. Qué rico es tener un esposo, una esposa, que en realidad los dos se gocen en las cosas de Dios y estén dentro de pero desafortunadamente hoy no es así. Y son muy raros los matrimonios que en realidad son así, o son muy raros las familias que son así. Si no es el esposo, es la esposa. Pero no es el modelo, no es el diseño que Dios había hecho en el principio, ni tampoco se está cumpliendo el plan de Dios. Por eso el que sepamos que somos parte del plan de Dios y que nuestro propósito es cumplir el plan de Dios, nos debe de llenar de alegría, de deleite, de disfrute, porque estamos dentro de los planes. Claro, en algunos los planes de Dios es restaurar su matrimonio.
En otros los planes de Dios es que no se separen y que vivan juntos. A otros o que no abandonen la casa, el que no se vaya. Pero los planes verdaderamente, el diseño matrimonial es ser escogidos. Es ser escogidos, hermano, para agradar a Dios. Ser escogidos para santificarnos y para santificar a otros matrimonios. Ser escogidos como familia para que se cumpla el plan de Dios. Esto es rico, hermano, que ese matrimonio viva para agradar a Dios. Tomados, llenos del Espíritu Santo. Era un deleite los dos haciéndolo eso. Pero cuando entra la serpiente, hermano, terminaron echándose la culpa los unos de los otros. Sin embargo, los dos fueron sacados del huerto. ¿Por qué? Porque se echaban la culpa. La pregunta es, ¿de qué se echaban la culpa ellos? ¿De qué se echaban la culpa? Se echaban la culpa porque uno había fallado. Se habían echado la culpa porque Eva había fallado. Había fallado, que había dejado de estar haciendo dentro de los planes de Dios, había fallado. Y los dos empezaron a discutir, hermano, sobre quién falló. Sin embargo, Dios le habla a de Adán, y hermano, le dijo, en Génesis 3:17 le digo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cargos te producirá y comerás planta del campo, y con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Sabe que aquí hay algo interesante? Ya Eva ya no producía hijos santos. Ya sus hijos aquí, cuando fueron sacados, ya sus hijos ya tenían otro comportamiento. Ya sus hijos ya no hacían lo mismo para con Dios. Por eso cuando un matrimonio, una familia fueron sacados del huerto, dejaron de santificarse, hermano, el matrimonio dejó de cumplir el plan, dejó de ser el diseño de Dios, los sacan del huerto y empiezan los hijos a tener con posturas o comportamientos diferentes al Espíritu Santo. Ya no nacían hijos del Espíritu, ya no nacían hijos del Espíritu. Ahora nacían hijos en la carne, hijos carnales. Y no es por extrañarse, hermano, que cuando nace Abel y nace Caín, la palabra Abel significa vaciedad, significa vanidad. Mire cómo le salió Abel como era. Significa hacer descarriar. Quiere decir que Abel era un hijo desinteresado, tanto en lo terreno como en las cosas de Dios. Hermano, no tenía esa preocupación de buscar a Dios. Ni tampoco, hermano, tenía esa ansiedad de buscar tanto lo terrenal. Significa hacerse vano. Y alguien vano estaba enfocado a la vanidad, y la palabra vaciedad significa alguien vacío. No le nació a Abel un hijo, hermano, que no buscaba esa llenura del Espíritu. Hay gente que va a la iglesia, hermano, los hijos van, pero ya ese hijo no anhela y desea las cosas del Espíritu. Sí va a la iglesia, sí, son salvos, sí, pero ya no desea el Espíritu, porque el diseño de Dios era que esos hijos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ya esos hijos ya estaban vacíos, hermano. No le importaba si iba o no, les daba igual. Era una persona vana, Abel. Y Caín significa violento, maltratador, golpeador, abusador, celoso, ira, peleonero, iras. Eso significa Caín. Ya los hijos ya no eran hijos del Espíritu, eran hijos de la carne ahora. No había en ellos, ya no se estaba cumpliendo el plan de Dios. Ya el diseño se estaba siendo desfigurado, hermano. No había en ellos que realmente Dios se agradara de ellos. No había eso ya, hermano.
Sin embargo, usted ve que Dios miró con agrado, dice, a Abel, o miró con agrado las ofrendas de Abel. Dice que no así de Caín, porque mató a su hermano. Estos se echaban la culpa. Este matrimonio se echaban la culpa. ¿De qué se echaban la culpa? Por no cumplir a Dios. Es que tú no cumpliste. No, es que tú no cumpliste. Es que tú no cumples. Es que, pues ni tú tampoco cumples. Y estaban echándose la culpa. Que quién cumplía y quién no. Como diciéndole a Adán, a Eva, es que tú no cumpliste tu parte. Y yo le digo a Adán, pues tú tampoco cumpliste tu parte, porque la descuidaste. Hermano, decir que él veía porque él veía, hermano, que se estaba descuidando, él veía que se estaba desviando y no lo ayudaba, hermano, no le ayudaba a decirle, no le ayudaba, quiere decir, cuando el hombre ve que la mujer hizo un compromiso, hizo un pacto con Dios y no le dice, oye, tú tienes que cumplir porque hiciste promesa. Tú tienes que cumplir porque le hiciste la palabra a Dios. Tú tienes que cumplir porque tú te comprometiste y él la veía. Y dice, hermano, pues no voy a ir. No lo voy a ir. Y dice que él veía como él, hermano, se estaba desviando y no la ayudaba. Lo mismo pasa a veces con el varón, con la mujer, con el varón. Está viendo que no está cumpliendo, está viendo y no le dice, oye, tú hiciste un compromiso, tú eres un hombre que debes de dar el ejemplo a tus hijos de cumplir. Y tampoco se lo decía. Simplemente trataba de disimular toda falta de compromiso, hermano, porque se amaban ellos. Le voy a decir porque esto pasó con Ananías y Zafira. Ellos tenían el diseño y tenían el plan. Sin embargo, ellos fueron sacados de la presencia de Dios, hermano. Fueron sacados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted ve que en el Edén estaban. Ahí dice la Escritura que ellos profanaron. Les pasó lo mismo que el querubín. En Ezequiel 28:13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa. Ahí estuviste, dice. Ahí tuvo también, en el huerto estuvo el querubín. Perfecto era, dice, en todos sus caminos. Dice de 14, pero tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Era un protector. Adán era un protector de la familia, protector de la mujer, y no lo hizo, hermano, descuidó. Perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que selló la maldad en ti. Entonces dice, hermano, dice que, vean lo que dice, porque esto es interesante, hermano, en el versículo 17, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Dice, con la multitud de tus palabras y con la iniquidad profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de ti y te consumió. Y dice, hermano, que este es tan tremendo. Y dice, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Quiere decir que había en el huerto, hermano, en el Edén que había santidad, había vestiduras, hermano, ahí en los caminos eran perfectos, caminaba bien un matrimonio. Pero después, hermano, miren ese matrimonio, eran servidores en la iglesia. Esos servidores, cómo iban, hermano, ofrecían y trabajaban y todo. Miren esa pareja hoy, ya dejaron, ya ahorita ya ese matrimonio, ahí está tomando ella. Ese matrimonio ya no asiste a la iglesia. Ese matrimonio ya se dedican a otra cosa, todo el tiempo están peleando. Ese matrimonio y empiezan a decir, ese matrimonio. ¿Qué? Para que sea yo, la gente cuando uno les anuncia el evangelio dice, ¿qué? Para que seamos como ese matrimonio. Y siempre te sacan a la luz, yo conozco cristianos, yo conozco a fulanita, yo conozco a fulanito. Y empiezan a dar testimonio de ellos. Son esto y esto. Qué terrible, hermano. Dice que se enalteció a causa de su hermosura.
Pero dice que aquí hay dos cosas importantes que hacían en el huerto. Dice, hermano, que ahí había santidad, porque el querubín era un adorador, hermano, pero también dice porque se había corrompido a causa de su hermosura. Profanó su santuario. Quiere decir que donde se acercaba a Dios, hermano, lo había profanado. Estas dos cosas muy importantes, porque eso fue lo que le enseñó el querubín, la serpiente, hermano, a los Adanes. Porque él no quería el diseño de Dios. Él no quería que se cumplieran los planes de Dios. Por eso, hermano, mire usted que cuando Dios nos llama, hermano, por eso en el libro de ellos dejaron de cumplir su pacto. En el libro de Hechos 5, versículo 1, aquí hay algo interesante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón que mintieses al Espíritu Santo? Tú trajeses el precio de la heredad. ¿Qué sabía Satanás? ¿Cómo echar abajo a un matrimonio, a una pareja que servía a Dios? Lo hizo desde el huerto, hermano, desde el huerto lo hizo. Una familia pegada, un matrimonio diseñado para agradar a Dios, un matrimonio diseñado en el Espíritu para salvar familias, para que fueran ejemplos, porque estaban dentro de los planes de Dios. Y esta familia, Ananías y Zafira, este matrimonio, también estaban llenos del Espíritu Santo. Este era un matrimonio, hermano, que servía a Dios, hermano, que no se apartaban de Dios, hermano, que realmente hacían las cosas bien para Dios. Pero llegaron a mentirle. Tanto que también lo hizo Adán, hermano. Por eso dice aquí, hermano, que se puso de acuerdo con la mujer para que, dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Porque Satanás conocía este plan. Entonces quiere decir que se metió en su casa, se metió en su familia, reteniéndole pues que daba a ti, y dice a ti, y vendida no estaba en poder, no estaba en poder tuyo. Dice, ¿por qué pusiste en tu corazón? Dice, en tu corazón no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso de los 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto tu heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, dice, a ti te sacarán a ti. Al instante ella cayó de los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto es muy delicado, hermano, muy delicado. Porque se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Y mira que voy a hablar un poquito de ellos, porque acá dice en la escritura que Ananías significa doblar en bondad, significa gemir, significa misericordia, significa orar, significa pedir, significa compasión. Ananías era un hombre de oración. Ananías era un hombre de compasión. Ananías era un hombre de misericordia. Ananías era un adorador, como lo hacía un día el querubín en el huerto. Su función en el huerto de un matrimonio es orar, pedir, clamar, gemir. Y eso lo hacía Ananías, hermano. Era un hombre de oración, era un hombre de palabra, era un hombre, hermano, que caminaba conforme al corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de ellos. Los estaba Dios usando a Ananías y Zafira como ejemplo. Pero un día, hermano, estos cambiaron de actitud. Este era un matrimonio que agradaba a Dios, hermano. Era un matrimonio que agradaba a Dios. Su deleite, su delicia, su placer era que estaban dentro de los planes y que estaban ejerciendo una función los dos. Hermano, para ellos era una alegría ser parte de ese propósito de Dios.
hermano, pero esta la palabra Zafira. Zafira significa mujer bella. Mujer bella. Zafira significa, hermano, una mujer hermosa. Hermosa, hermano. Zafira significa linda, una mujer linda. Era linda, era hermosa, era bella. Y usted puede decir, hermano, pero no tiene nada que ver con la hermosura exterior. Claro que no. Claro que no. Porque en ese entonces, antes de que ellos le mintieran al espíritu, esta Zafira era mujer, hermano, era una mujer que dice, la es misma escritura, hermano, que era una mujer que agradaba a Dios. ¿Por qué era hermosa Zafira? Zafira era hermosa, hermano, porque ella, una mujer, dice en el libro de Proverbios 31-28, habla de la mujer virtuosa. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Denle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Dice, alábenla en las puertas sus hechos. ¿Sabe qué dice aquí, hermano? Que Zafira era una mujer hermosa, hermano. ¿Por qué era hermosa? Porque esta mujer temía a Dios. Esta mujer temía a Dios, hermano. Fíjese que era hermosa porque temía a Dios. Por eso las mujeres, hermano, las esposas son hermosas. ¿Por qué? Porque la mujer que teme a Dios es una mujer hermosa. Delante de los ojos de Dios, delante de su esposo es hermosa. ¿Por qué? Porque el trato que tenía ella con el esposo, eso la hacía ser hermosa. Ese era el lugar que le corresponde a la mujer, dar un buen trato al esposo delante de todos, hermano. Y dice que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Hermano, imagínense, un esposo que busca a Dios, que siempre está pendiente que la presencia de Dios esté en su vida. Y luego, hermano, una mujer que respeta a su esposo, una mujer que teme a Dios, hermano, que se procura, hermano, la llama bienaventurada, dice, y su marido también alaba, dice en el 28, dice que una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, hermano, era la pareja perfecta. No estoy diciendo que nunca habían problemas, que no habían situaciones, sí, pero Dios estaba en medio de ellos. Por eso, vamos, era un matrimonio usado por el Espíritu. Tenían el diseño de Dios. Estaban dentro de los planes de Dios. Ella era una mujer que temía a Dios. Hermano, a ella no le ganaba la hermosura física. Hermano, no le ganaba la vanidad. No le engañaba, no se engañaba, hermano, porque lo único que ella recibía en los halagos de su esposo, le decía, haces bien las cosas en Dios. Pero un día, hermano, vemos que esa mujer dice, engañosa y es la gracia y vana la hermosura. Denle el fruto y alábenle en las puertas sus hechos. Pero ella empezó, hermano, un día, por eso dice que apareció Satanás en la vida. Y la Satanás en la vida de una persona son las adulaciones. Son las adulaciones. Si algo hace caer a una persona, es el adularlo, es exaltarlo, es exagerar las cosas sobre las cosas buenas que hacen. Por eso un día esa mujer cayó en vanidad. ¿Por qué cayó en vanidad Zafira? Porque al ver que la alababan, pero ella pensó que la alababan porque era hermosa. Pensaron de que hablaban bien de ella porque era hermosa. Ahí estaba Satanás ministrándole su corazón. Pensó que era bonita. Por eso cuando un hombre admira más qué bonita, estás preciosa, chulita, y empieza a decirle cosas, no estoy diciendo que no se lo diga, hermano, pero ella pensó que lo decía por su hermosura exterior y fue perdiendo el temor a Dios.
Fue perdiendo el temor a Dios. Por eso dijo el Señor, por cuanto tú hiciste caso a la voz de tu mujer. ¿Por qué, hermano? Porque ella empezó también, hermano, a ministrarle esa vanidad a Adán. Por eso vemos, hermano, que esta Eva, hermano, se dejó llevar, hermano, porque dice, alábenla en las puertas sus hechos, y su marido también la alaba. Oh, hermano, su marido dice cosas hermosas, dice hablar claro, dice ser clamorosamente, era muy amorosamente con ella, era un caso delicado, hermano, para ellas, la trataba, hermano, con delicadeza. Hermano, dice que la exaltaba demasiado a ella. Y pensó, hermano, ella, que empezó a metérselos en el oído, y aquí se cambia ese versículo en el 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Pero luego cuando empezó a hacer endulzarle el oído al esposo, hermano, ella cayó en la hermosura, en la vana, la hermosura, y cayó de la gracia de Dios. De Jesús es una persona agraciada. Tanto así, hermano, que la palabra vana, dice vana la hermosura, esta palabra vana significa vaciedad, porque esos fueron los frutos de la carne, que eso significa vaciedad, y significa necedad, significa simpleza, significa, hermano, vacío, y vacío significa descarriarse, y significa insatisfactorio. Lo que antes le causaba placer, ahora ya no le causaba placer. Ahora le era una insatisfacción. Ahora lo que a esta Zafira lo que más le causaba satisfacción era que hablara bien su esposo de ellas y que la gente hablara bien de ella. Y por eso dice que es engañosa la gracia. Ella cayó en el engaño. Y eso fue lo que le enseñó al esposo, el engaño. Chuleaban mucho su cuerpo, su vida. Hermano, eso es engañoso, porque era una mujer que había dejado de temer a Dios, y él también, porque cayeron en el engaño, se cayeron de la gracia, todavía creyendo, hermano, que pensaron de que el amarse tanto era lo que más Dios le agradara, hermano, sino lo que Dios más le agradaba es que estaban dentro de los planes de Dios. No era que se agradaran unos a otros, sino que agradaran a Dios, hermano, los dos. Por eso, hermano, dice, hermano, ahí mismo en Proverbios, ella cayó en la vanidad de la hermosura, porque eso fue la caída del querubín, su hermosura, hermano. En 11 versículo 22 dice ahí, como zarcillo de oro en el hocico es de un cerdo, es la mujer hermosa. Aquí ya cambia. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Acordémonos que la palabra vana significa vacío. Significa vacío. Esta palabra, la palabra apartada de razón, significa, hermano, una mujer o un hombre, hermano, malhumorado. Significa un hombre, hermano, de semblante enojado. Significa, hermano, simpleza. Significa gusto. Ya no era un deleite, ya no tenía gusto por las cosas de Dios. ¿De qué sirve un cuerpo bonito? ¿De qué sirve ese deleite en un cuerpo bonito? Cuidan más su cuerpo que la presencia de Dios. Cuidan más su alimento que el alimento de Dios, hermano. Cuidan más su personalidad que la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que este era el diseño del matrimonio? Este era el diseño original de un matrimonio santo, el diseño, hermano, de un matrimonio dentro de los planes de Dios. Porque era una delicia que los dos estuvieran siempre agradando a Dios, hermano, y que estuvieran sirviéndolo a Dios juntos. Siempre en su boca era Dios.
pero perdieron el gusto, perdieron el sabor, hermano, perdieron la razón. Por eso dice que, hermanos, ellos, ¿qué dice, hermano? Malhumorado, significa contumaz, desleal, se imposaron más en su belleza, en su trato personal, hermano, y cayeron en la carne. Por eso vinieron a ser carne. Significa rencilloso, significa rebelarse. También esta palabra, la mujer apartada de razón, una mujer hermosa y apartada de razón, significa, querido hermano, significa necedad, significa simpleza. Pero esta palabra, poco de razón, significa de poco cerebro. No hay ofenderse, pero eso dice el diccionario Strong, dice de poco cerebro. Significa saborear, comportarse en semblante. Quiere decir que ya no se comportaba. Tanto él ni como ella se comportaban como el diseño de Dios, hermano. Ya no tenían el diseño. Los halagos entre ellos hicieron que cayeran la hermosura y se olvidaran del temor, y se olvidaran de la santidad, de la consagración entre ellos. La admiración, hermano, la admiración entre ellos les hizo, hermano, que no supieran comportarse como lo que eran. ¿Por qué? Porque al no deleitarse, ellos ya estaban quebrantando su pacto. Ellos ya estaban quebrantando su promesa delante de Dios. Estaban quebrantando, hermano, ya todo juramento lo estaban, y por eso, hermano, dejaron de ser fiel, y por eso se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo. La admiración, la hermosura en su trato de ellos, hermano, se les olvidó que fueron apartados, fueron diseñados un matrimonio para agradar a Dios, un matrimonio para dar testimonio, para salvar, para servir, hermano, y perdieron ellos el temor. De repente en su vida ya no le era satisfactorio el temer. Hermano, el temer a Dios ya no le era satisfactorio. Y dice la Escritura que se unió a su matrimonio. O sea, esta mujer Zafira se unió a su marido y lo descarrió. Lo descarrió, hermano. Descarrió a su marido. Descarrió a su marido, hermano. Por eso el Señor le dijo en el huerto: por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Sabe quién descarrió aquí al esposo, la mujer? Y por eso se empezaron a echar la culpa. No, tú fallaste. No, tú fallaste. No, hermano. Sino que uno dejó de orar, uno dejó de buscar por ponerle atención a ella, hermano, y la otra dejó de darle el respeto, porque como ya no me dices mi amor, ya no me dices mi vida, ya no me tratas como eso, hermano, ella empezó a hacer que él perdiera la oportunidad de estar delante de Dios. Por eso, hermano, Ananías era un hombre de oración, era un hombre, hermano, comprometido con el Señor. Y no le estamos echando la culpa a la mujer, porque la culpa la tenían los dos, porque a los dos Dios escogió para llevar ese plan. Por eso vemos, hermano, que alguien, hermano, ya no tenían ese compromiso. Ya no eran piadosos, ya no les importaba, hermanos, si servían o no, importando, hermano, que ellos eran de bendición, ellos eran portadores del Espíritu, ya no les importó eso. De repente empezaron ellos a tratarse entre ellos y olvidarse del plan y de preguntarse por qué Dios los había escogido. Por eso ahí en el libro, en Hechos, hermano, usted ve en el libro de Hechos 1, en el libro de Hechos 5, dice que, y versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías vendió su heredad. ¿Por qué la vendió, hermano?
¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que la palabra aquí, vendió, significa estar ocupado. ¿Sabes en qué problema ellos estaban ahora? En que ellos siempre estaban ocupados. De repente empezaron a tener ocupaciones. Y entonces, hermano, porque ellos en Eclesiastés, primeramente la hermosura, en Eclesiastés 5:3 dice algo, hermano. Esto es interesante porque vendió, dice vendió. De repente se estaban ocupados. Estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. Oh, hermano. Eso es interesante. Por eso cuando alguien dice, no puedo porque estoy ocupado, es que tengo que hacer. Y eran una familia fiel, era un matrimonio, hermano, que en el principio eran dale y dale y dale. Es porque Dios los había escogido, porque era un diseño, eran un ejemplo que la gente los siguiera a ellos. Pero de repente dice que vendieron su heredad. Y esta palabra en Eclesiastés dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben qué es el mal. Dice, hermano, no te des prisa con tu boca ni en tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y dice, y tú sobre la tierra, y por lo tanto sean pocas tus palabras. Vea lo que dice en el 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Dijimos que hace rato que la palabra hermosura o la palabra vana significa ser necio. La mujer se volvió necia. Y él también se volvió necio. ¿Por qué se volvió necios? Los dos ya eran iguales ahí. Los dos fueron diseñados para agradar a Dios, pero aquí los dos ya eran necios los dos. ¿Por qué? Porque estaban ocupados. ¿Estaban ocupados en qué? En no cumplirle a Dios. Por eso dice, hermano, que aquí dice que ¿sabe qué empezó a hacer el hombre? El hombre empezó entonces a prometer y a no cumplir. A prometer y a no cumplir. A prometer y a no cumplir. Porque le hacen más ¿Qué tan delicado es esto? ¿Qué tan delicado es esto, queridos hermanos? Disculpen, hermano, por las señales, pero aquí estamos de nuevo. Pues en Eclesiastés dice, porque mucha ocupación, dice que vendió su heredad, y la palabra vendió es que estaban siempre ocupados, siempre estaban ocupados. Siempre de repente ese matrimonio que les servía a Dios, que fue diseñado, que fue apartado, de repente ya estaban ocupados, tanto él como ella. ¿Qué significa estar ocupado? Ya no cumplían sus promesas, ya no cumplían delante de Dios, hermano. Ya hacía que tanto el uno como el otro, hermano, ya no cumplieran sus votos, ya no cumplieran sus promesas. Vendió su heredad. Usted sabe que el quien hizo esto, que vendió su heredad, fue de Esaú. Esaú vendió su primogenitura. ¿Qué es? Esaú hizo a un lado la santidad. Quiere decir que ellos habían decidido ya no obedecer a Dios. Ananías y Zafira habían decidido ya no obedecer a Dios. Estaban muy ocupados. Ya su deleite era su hermosura, su deleite era los halagos entre ellos, su halago era que mientras ellos estaban bien, para ellos eso es lo que Dios más deseaba. No, hermano, porque aquí estoy hablando de un matrimonio que había Dios diseñado para servirle a Él. Para los demás matrimonios no, hermano, créame que no. Pero cuando Dios toma un matrimonio que les servía a Dios, de repente decidieron ya no hacerlo. Él estaba en la alabanza, él cantaba, ella cantaba en la danza, ellos servían, eran servidores, y de repente ninguno de los dos ya. ¿Por qué razón, hermano? Porque se guiaron por las hermosuras, por el trato uno con otro, y siempre estaban muy ocupados.
Para Dios ya no tenían tiempo, estaban muy ocupados. Por eso le fueron infieles a Dios, hermano, porque ellos ya no estaban en la disposición. Ananías se hizo necio al no cumplir sus votos, sus promesas. Ella se hizo necia al perder la razón. Eran iguales en necedad. Hermano, un matrimonio que Dios tomó y diseñó para servirle a Dios. Mira cómo terminaron. Miren cómo terminaron. Sus hijos ya no eran del espíritu, eran de la carne. Empezaron a tomar conductas y comportamientos. Ya no eran ni ejemplo, ellos ni sus hijos eran ejemplo. Por eso es importante, querido hermano, que usted sepa que fue escogido su matrimonio, su familia fue escogida para ser ejemplo de los demás. Siéntase orgulloso, siéntase privilegiado de que usted y su familia fueron escogidos para dar el ejemplo. Porque es un diseño, pero mientras se mantuvieran dentro del plan de Dios. ¿Qué tan importante entonces es que nosotros entendamos, hermano, que no podemos mentirle al Espíritu para no servirle? Que no podemos mentirle. ¿Por qué le estaban mintiendo a Ananías y Zafira? Porque ya no cumplían sus promesas. Por eso en Eclesiastés dice que lo único que hicieron es que Dios se enojara. Es el Espíritu Santo se enojara. Por eso dice: no dejes con tu boca que te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Y donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme. ¿Qué está diciendo? Vuelve al temor, deja las vanidades, las cosas superficiales, porque ustedes eran un matrimonio diseñado para servirle a Dios. Era una familia que daba el ejemplo. Pues tú tienes que volver con tu familia. Tienes que decirle: Señor, nosotros, cada quien sabe si ese llamado lo tenían. Pues es importante, hermano, de que miran cómo era su vida. Todo se convirtió en vanidad, porque ese era Abel. Todo era terrenal, porque eso era Caín. Maltratos, sí, opresión, y de pobre perversión de derecho. Ya, hermano, ya que había tanto dos cosas: perversión, y había, hermano, vanidad, había ya violencia. ¿Por qué? De repente estaban muy ocupados y le mentían cada vez que iban delante de Dios. Le mentían. Ella lo cubría, él lo cubría. Ya estaban de acuerdo. Hermano. Y eso le restó a ellos que fueran sacados de lo santo, de lo sagrado, fueran sacados. Adán prefirió dar la vida por Eva y fueron sacados. Querido hermano, ¿crees que eres una familia diseñada para dar el ejemplo? Para realmente poder atraer otras familias, otros matrimonios, sabiendo de que Dios, antes su vida los dos tenían fidelidad a Dios, y que ahora viven echándose la culpa. Es que él no cumple, ella no cumple. Eso no importa. Si él no cumple, ella no cumple, usted sí cumpla. Porque usted no puede perder la gracia de Dios. No puede perder el temor a Dios. No puede perder que el Espíritu Santo sea parte de su vida. Por eso cuando usted lee la ley de los votos en el libro de Números 30, dice que cuando el esposo oía que la esposa se comprometía, él decía: no vas. No vas. O sea que el esposo dice que cuando oía, y cuando dice que los hijos tenían un compromiso delante de Dios, se paraba el papá y decía: usted lo puede leer sobre la ley de los votos, de los pactos, están en el libro de Números 30.
el varón decía, no va, que no vaya mi hijo, que no vaya. Y la mamá decía, no, que no vaya mi hijo. ¿Sabe a quién le recarga ese pecado? Dios, cuando los hijos no le cumplen a Dios y los papás le dicen que no vayan, ellos a ellos. ¿Sabe a quién le manda a Dios, hermano? ¿A quién Dios le demanda cuando a la mujer no cumple porque el esposo le dice que no cumpla? Al esposo. Dice que él es sobre él cae el pecado. Pero si el esposo le dice, pero tú te hiciste un compromiso y tú tienes que ir, dice que ella llevará la culpa. Mas si su marido la anuló en el día del que oyó todos los que salió de sus labios, cuanto sus votos, cuanto a la obligación de su alma, serán nulos. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si el marido callare y a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y toda la obligación que están delante de ella, dice, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Oh, hermano, y si la mujer hace que el marido no cumpla, no le dice, ¿quién cree que va a llevar el pecado? Los dos fueron sacados por infieles, porque un día servían a Dios, tenían el privilegio de estar dentro de los planes de Dios para evangelizar, para llevar la santidad, para llevar la bendición a las demás familias. Y un día decidieron estar ocupados. Un día decidieron amarse más entre ellos, halagarse más entre ellos. Su hermosura cayeron en necedad los dos, y la necedad es la falta de votos, es la falta de compromiso, es la falta de promesa. Si como tú no cumples, yo tampoco. Y se echaban la culpa ahí. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Cuida tu matrimonio y voltea a ver a tu esposa, a tu esposo, y dile, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nosotros no éramos así, dile. Dile a nuestros hijos, y nosotros servíamos siempre al Señor, ¿qué nos pasó? Nosotros, dile, yo oraba mucho y tú servías y estábamos, dile, ¿qué nos pasó? Pónganse a cuentas con el Señor, limpien su vida y vuelvan al camino de Dios, porque no es el que yo hacía, sino el que tenemos que hacer. Ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete, pídele perdón y vuelve al camino del Señor. Pero esto es serio. Que Dios te guarde donde quiera que esté. Ayúdenos a compartir la palabra, hermano. Ayúdenos a compartir la palabra. Si necesita algunos datos, alguna información de esto, Dios me los bendiga. Hermano, con mucho gusto les contestamos. Gracias a los hermanos de Tierra Deseable, y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en esta mañana, los que están detrás, que Dios me los bendiga. Y aquellos que van a oír, donde quieran que estén, Dios me los guarde, envíen sus comentarios y que el Señor los bendiga, que Dios los use en gran manera. Tú y tu familia fueron escogidos para estar dentro de los planes de Dios, para hacer el diseño perfecto en la llenura del Espíritu, para dar testimonio y para engrandecer el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir y denle like, y esta mañana que el Espíritu de Dios camine con ustedes. Bendiciones.